Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente, son mis mayores deseos, ruega al Todopoderoso. El tema de hoy es confinamiento espiritual. Confinamiento espiritual. Recuerde que venimos pasando de un confinamiento de la pandemia y este es confinamiento espiritual. Quiero invitarlo para que vayan allá a Mateo 20, 25, Isaías 13, 8 al 11, Daniel 8, 23 al 27, Romanos 1, 23 al 29, Daniel 12, 4 y Apocalipsis 22, 10. Amados hermanas, hermanos, amigas y amigos, el tema de hoy es confinamiento espiritual, porque creo que hay un confinamiento en nuestra mente en el cual el diablo quiere tener al ser humano sometidos al creyente a una tibieza y a las que personas que no leen las escrituras que ni la toquen ni permitan que le hablen de Cristo y de las escrituras, valga la redundancia. Ese es el confinamiento espiritual que el diablo los quiere tener. Hoy vivimos faltos de amor los unos con los otros. Cuando uno ama, ama porque verdaderamente ha aprendido a amar en Cristo y respeta y admira a aquellas personas que ama. Pero hay personas que no entienden de estas cosas. ¿Por qué? Por el confinamiento que tienen espiritual. Vivimos momentos muy difíciles, pero debemos de recordar que estos momentos ya estaban predichos por los grandes hombres de Dios como los profetas que escribieron antes de Cristo y después los apóstoles que escribieron los evangelios y las cartas de Pablo, el Apocalipsis y todo el libro de la Biblia, el cual nos inspiran a entender y a comprender las artimañas de este enemigo llamado Satanás. Allá en Mateo 20, 25, principalmente del 20 del capítulo 1 en adelante, usted puede leerlo, encontramos un pasaje donde la madre de los hijos de Zebedeo le pidieron a Jesucristo. Él, como dirigente, según ella, político, a Jesucristo le pidió que cuando estuviera sentado en su reino, un hijo de ella se sentara a la derecha y otro a la izquierda. Ella no entendía sobre el asunto del reino de Dios. Los discípulos que escucharon esto se pusieron furiosos al escuchar esa petición que esta mujer le hizo al Señor Jesús, al maestro de ellos, que uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda. El maestro le dijo: no sabéis lo que me habéis pedido, porque lo que le había pedido no estaba de él en dárselo. Dice: podrás beber del mismo vaso, comer del mismo con el mismo plato, tener el mismo bautismo con el que yo me bauticé, pero de estas cosas que tú me estás pidiendo, no sabes nada de estas cosas, mujer. Hoy en día pasa igual. Voy a decirles por qué. Porque el Señor Jesús le dijo allí en el versículo 25 de Mateo 20, le dijo un pasaje o un texto bíblico profético a los apóstoles, que vendría el día cuando los gobernantes de las naciones se iban a enseñorear de ellos. O sea, iban a buscar los puestos de presidentes, de alcaldes, de hombres en la Asamblea Legislativa, pero para empobrecer más al pueblo. Y es lo que está sucediendo el día de hoy. Para eso buscan esos puestos. Bueno, pero nosotros no nos metemos en política porque no somos políticos. Somos creyentes en el Señor, amamos al prójimo. Y esto es lo que hoy vamos a ver.
El espíritu del anticristo hoy está gobernando al mundo. El espíritu, me escuchó que dije, el espíritu está gobernando al mundo. Está gobernando a los poderosos de las Naciones Unidas y en todas las naciones. Hoy están viviendo las naciones con sus gobernantes que se enseñorean del pobre, se enseñorean del pueblo. Y hacen muchas cosas, porque dicen muchas cosas y no las cumplen. Dicen cosas y después hacen otras. Esas son cosas que están sucediendo ahora con los políticos y con cada líder que aparece hoy. Dicen unas cosas y no hacen lo que ellos dicen. Ahora, hay un confinamiento que vino cuando estuvo la pandemia en lo más y mejor. Vino un confinamiento, o sea, hoy, amados hermanos míos, cuando vino este confinamiento, se decía que no se asustaran porque no era nada peligroso, era como un resfrío nada más. Pero después esto cambió, porque los líderes así son, cambian de una manera a otra, se cambió. Y lo que en un principio decían que no tuvieran miedo, se cambió cuando aquellos periodistas de la CNN dijeron que era una pandemia. Fueron los primeros en inventar que era una pandemia. Estos pasaron sobre grandes organizaciones internacionales que no habían dicho que era pandemia. Ellos dijeron, la CNN dijo que era una pandemia, pronosticó, profetizó que era una pandemia y se regó que era una pandemia. Y vino lo que era el ataque de pánico que entró al mundo. Porque confiadamente nosotros podemos decirle, amados hermanos míos, que aquí mismo en Costa Rica hubo mucho temor y murió mucha gente, más del temor que de la famosa pandemia. Era como una conspiración de un espíritu diabólico que estaba gobernando al mundo. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, piensen por un momento, ¿será esto que hay actualmente en el mundo entero una conspiración mundial de las cosas que están aconteciendo hoy a nuestro alrededor? Isaías ya había profetizado. Allá en Isaías capítulo 13, versículo 8 al 11, Isaías dijo unas palabras que voy a leer unos textos bíblicos para que usted lo comprenda. Dice Isaías, y se llenaron de terror y angustia y dolores. Dice Isaías, se apoderaron de ellos temor. Será como la mujer con dolores de parto. Versículo 28 de Isaías 13. Y el versículo 9 dice, he aquí el día de Jehová viene. El día de Jehová viene, terrible, lleno de indignación y gran ardor y gran ira, porque la tierra está perdida, se convertirá en soledad. Así lo dice Isaías. Y allá en el capítulo 14 de Isaías 5, 6, versículos 5 y 6, dice que todos aquellos que se enseñorearon de las naciones y hacían daño con espada serán muertos. O sea, todos estos que se enseñorean hoy del pobre, del dolor humano, serán castigados por el Señor. Amados, estamos viviendo hoy mismo y estamos viendo lo que está pasando con los gobernantes del mundo. Se enseñorean. Así lo dice su palabra y así lo estamos viviendo, igual como en la pandemia. Pero hay algo que debemos de entender y comprenderlo y llevarlo a la práctica. Comenzó hoy una pandemia más peligrosa que la que pasamos últimamente, que es la pandemia de la violencia, la muerte y destrucción. Esto que ya Isaías había profetizado en Isaías 13, 8 al 11, hoy está sucediendo. Desde esos momentos
Los gobernantes pasados con la pandemia metieron mucho terror, mucho pavor. Y todo lo que Daniel 8, 23 y 27, 23 al 27 habían dicho, que el Señor le dijo a Daniel, allá en Daniel 12:4, que cerrara ese libro, que lo sellara, porque eso no era para ese tiempo, era violencia, era terror, era pavor lo que estaba sucediendo. Y Daniel tuvo mucho miedo. Hoy en día, las profecías de Daniel nos dan una luz sobre las visiones apocalípticas que hoy estamos viviendo. El gobierno mundial del orden, este gobierno del orden mundial será un gobierno autoritario. Es el gobierno del anticristo, el gobierno del nuevo orden mundial. Será autoritario y lleno de ideologías de géneros satánicos. Y ese espíritu inmundo lo estamos viviendo ahora, porque hoy usted está viendo que en muchas partes del mundo han legalizado el aborto. En muchas partes del mundo han legalizado el casamiento entre hombre con hombre y mujer con mujer. Esto es una barbaridad. Esto está en contra de la voluntad de Dios, según Romanos 11, 23, 29, así lo dice las Escrituras. Esto está en contra de la voluntad de Dios. Ellos se están burlando del Dios Todopoderoso. Ahora, el miedo que está en la tierra y en el mundo es el miedo que aparece en las calles, aún en los mismos hogares. Se perdió el amor, no hay amor. Ya no existe el amor. Así lo registra ya Apocalipsis 6:4. Ese espíritu inmundo, escúcheme bien, hermanita, de muerte y de destrucción que habla allí en Apocalipsis 6:4, está hoy trayendo destrucción y muerte. ¿Qué es lo que sucede hoy en el día? En el mundo entero. Por eso hay pavor, hay miedo, hay terror. El odio, las enemistades, los pleitos están a la orden del día. La ira, los homicidios están a la orden del día. Se matan en la calle como matar moscas. Es algo exagerado cómo los muchachos buscan lo más fácil y se meten a la delincuencia, a matar personas por una cochinada de plata. Mis amados hermanos, amigos, hoy hay un pavor tremendo, hay miedo, porque con las personas que yo converso me dicen: don José, yo quiero que estén orando por mí, porque mira que yo no quiero ni salir de la casa porque me da miedo. Yo no quiero hacer esto porque me da miedo. Sí, hay pavor, hay miedo por tanta maldad, porque ya no existe el amor. Allá Mateo 24, Mateo 24, sí, versículo 12, ahí dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor se iba a enfriar. Y eso es lo que no hay ahora. Hay que tener la convicción de que somos criaturas nuevas y que fuimos cambiados por Dios. Y cuando amamos, amamos de verdad. Hermanita, hermanito, amiga, amiguita, cuando a ti te dicen te amo, agradecele a Dios que te ama y ama tú también. Porque el momento ha llegado en el cual el amor se ha perdido y tenemos que recobrar ese amor, amarnos los unos con los otros. Muchos corren de aquí para allá, así dice Mateo 24:12, muchos corren de aquí para allá desesperados porque no hayan que hacer, desesperados por las tribulaciones, desesperados por las angustias, desesperados por las cosas que están pasando en vuestros hogares y fuera de vuestros hogares, en la calle. Desesperación, sí hay desesperación, no hay paz, se ha perdido la paz. Aunque la ciencia ha aumentado grandemente y hoy tenemos la ciencia muy arriba, el Señor le dijo a Daniel, allá en Daniel, en el capítulo 8, no selles este libro. Le dijo que sellara el libro. En el capítulo 12:4 de Daniel, que sellara el libro. Le dijo allá en Daniel, que sellara el libro porque eso no era para ahora. Y de lo que él le dice a Daniel, allá en el libro de Daniel 12, que le dice a Daniel, que sí, Daniel 12:4.
que selles ese libro porque las cosas que Daniel le tenía pavor, que estaba viendo, tenía mucho miedo. Le dice a Juan lo contrario. En el Apocalipsis 22 le dice a Juan, 22:10 de Apocalipsis, abre este libro, muéstralo, di estas verdades, enseña estas verdades, porque el tiempo está cerca. El tiempo es el que estamos viviendo, hermanitas, hermanitos, amigos, el tiempo estamos viviendo, un tiempo muy peligroso, pero tenemos cuidado porque el Señor nos guarda y nos cuida cuando confiamos en Él y vivimos en Él. Por eso hay que aprender a vivir en Él, no bajo una religión. Hay que vivir bajo la enseñanza del cristianismo, de este libro sagrado, la Biblia. Aquí encontramos la verdad y tenemos la verdad. Los días son peligrosos. El tiempo que estamos viviendo son principios de dolor, que la iglesia está entrando en este principio de dolor. Ahora yo me hago la misma pregunta que hice en el principio. ¿Será esto una conspiración mundial? Yo creo que sí. Satanás ya va a formar su gobierno, ya está trabajando para formar su gobierno. Y al formar su gobierno es un gobierno satánico, diabólico, en el cual, verdadero hermano y hermana, si tú amas al Señor, busca de Él, entrégate más y no lo hagas solamente por tus hijos y por ti mismo, por tu familia, hazlo por toda la humanidad, porque todos necesitamos unos de otros estar orando, interceder, amarnos, llevar este evangelio donde más lo necesitan, predicar estas buenas nuevas del resucitado, de aquel que viene pronto a llevar su iglesia. Entre más rápido aparezca el gobierno mundial del anticristo, más rápido desaparece la iglesia. Los redimidos del Señor serán arrebatados en cualquier momento y el Espíritu Santo y la iglesia partirán juntamente para encontrarnos con Él en las nubes. Ahí nos encontraremos con Él e iremos a las bodas del Cordero. Después el Señor vendrá, cuando todo lo verá, que la segunda venida, que todo lo verá. Pero ahora estamos esperando el rapto de la iglesia. Muy pronto será esto. Entonces, mientras este gobierno está trabajando para establecer un gobierno diabólico, satánico, en el cual ya el espíritu del anticristo está gobernando y está trabajando, nosotros glorificamos el nombre de nuestro santo reverendo Dios de los cielos, el creador del universo, aquel que vino y murió por nuestro pecado, aquel que nos resucitó de los muertos y hoy nosotros tenemos vida y vida en abundancia porque creemos en Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Dios les bendiga, Dios les guarde y les proteja. Bendiciones. Si este mensaje ha sido de bendición para usted, compártalo. Métase ahí al canal de YouTube y compártalo con otras personas. Dele con el dedito hacia arriba en su celular y que Dios bendiga grandemente. Vamos a orar para que Dios nos acompañe y nos cuide sobre este tema que hemos tocado el día de hoy. Encomendémoselo a Dios, que Dios nos llene de ese poder y podamos discernirlo al escucharlo. Mi buen Señor, vengo delante de tu presencia para rogarte e implorarte por todas estas personas que han participado en este pequeño tema, Señor. Ayúdales a entender y a comprender. Ábreles el entendimiento y ayúdanos, Señor, para que estas personas puedan discernirlo y llevárselo a otras personas, porque el tiempo está cerca, se ha acercado. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos en el cual la violencia está atacando a todo el ser humano. En el nombre de Jesús te pido que visite los hogares y te quedes en cada uno de nosotros, Señor. Apártanos de todo mal y de todo peligro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.